Y seguimos, el siguiente tema que se asoma a este programa, a este espacio en blanco, tiene que ver con leyendas. Esas leyendas que se han convertido en urbanas y que pasan no ya de boca en boca, sino a través de la red de redes. Nuestro siguiente invitado, un compañero de la radio, también periodista, ha escrito un libro analizándolas. Su nombre, Alberto Granados, y en su compañía vamos a ver qué hay de cierto en esa historia de la chica de la curva y otras cuantas más. Con ello lo dejamos. Una noche, iban en un coche una muchacha y su familia por la carretera de la Vera. Cuando llegaron a una curva muy cerrada y peligrosa se estrellaron, y la muchacha y su familia desaparecieron. Sus familiares no volvieron a saber nada de ellos. Tiempo después, el mismo día y a la misma hora del fatídico accidente, una muchacha hace autostop a los camioneros que pasan por allí. Uno de los camioneros para y la recoge. El camionero le pregunta por qué está haciendo autostop. Es una muchacha muy joven. Ella le dice que tenga cuidado en la curva, que se va a matar. Entonces la muchacha desaparece y el camionero se mata en la misma curva donde desapareció ella. Hoy en día la muchacha todavía sigue apareciéndose por la noche a los camioneros que pasan por allí. Impasible, sigue avisando a los conductores de los peligros de aquella carretera. Son muchos los que la han visto, incluso los que la han subido a su coche. Y todos se preguntan quién es esa extraña muchacha que se aparece para avisarles. Es la famosa chica de la curva. Este es un ejemplo, es una de esas leyendas, una de tantas, una de esas leyendas urbanas. Y nadie sabe si es verdad o una invención. Pero hay muchas más. Esta noche queremos contároslas y analizarlas. Para ello nos acompaña un experto que las ha estudiado. Con Alberto Granados os dejamos. Alberto, cuéntame la historia de la china esa, ¿qué me decías? Pues sí, la verdad es que me quedé muy impresionado mientras estaba escribiendo este libro de leyendas urbanas. Estaba narrando la historia de una mujer que supuestamente, pues porque había consumido muchas drogas, llega a confundir un bebé que está sobre la mesa con un pavo de acción de gracias, lo mete en el horno y lo cocina, ¿no? Esto es una leyenda urbana que existía en Estados Unidos, que se divulgó durante mucho tiempo, pero claro, mi extrañeza llegó... Espera, se confunde y cree que es un pavo y mete al niño en el microondas. Exactamente, llegan a tal extremo de consumir drogas, LSD y demás, bueno, pues que en medio de la noche era una chica que había contratado un matrimonio para que cuidara a su bebé pequeño. Lo que pasa que una serie de coincidencias hacen que la chica llegue tarde, que no sepa que el bebé está en la cocina, en fin, que al día siguiente sea el día de Acción de Gracias, que estén tan llenos del LSD del cuerpo que decidan ir a la cocina a comer algo porque tienen mucho hambre, que vean allí ese bebé y lo confundan con un pavo de Acción de Gracias, lo metan al horno y lo cocinen, ¿no? Esto, que es una auténtica locura, a mí me sorprendió mucho encontrar una noticia que además en estos días se ha vuelto a hablar de ello, porque era una mujer americana de Ohio que se llama China Arnold, que supuestamente había metido a su bebé de 2 meses en el microondas y lo había puesto a funcionar hasta que al bebé pues prácticamente entró en el hospital. Cuando encontraron al niño, lo llevaron al hospital, estaba prácticamente fallecido, ¿no? Hace unos días ha salido la noticia de que la han condenado a cadena perpetua. Esta mujer también se supone que había tenido una discusión con su pareja, que estaba borracha, que habían consumido todo tipo de drogas y un poco por venganza o por intentar que la perdonara, metió al bebé de 2 meses en el microondas y lo cocinó, claro. La verdad es que una noticia impresionante. O sea que lo que había sido una aparente leyenda urbana se ha convertido en realidad con ese caso que recientemente han dado
la sentencia de la mujer, ¿no? Desde luego, y no solo es ese caso, hay muchísimos casos a lo largo de este libro del que esas leyendas urbanas de repente se convierten en realidad, ¿no? Alberto Granados, como compañero de otras singladuras, ¿cómo estás? Pues encantado de verte y de escucharte a través del micrófono. Yo también a ti, lo hago de vez en cuando. ¿Qué te hizo a ti meterte en esto de las leyendas urbanas, Alberto? Pues fíjate, fue muy curioso. Estábamos trabajando en radio, ya sabes que estaba metido en el tema del misterio. Y llegó un día a mi email un correo electrónico en el que pues se avisaba de una supuesta llamada pandilla sangre, ¿no? Una serie de, te advertía de que si ibas por la carretera y te encontrabas un coche de frente con las luces apagadas, que no le dieras tú las ráfagas, porque se podía tratar de una pandilla sudamericana, de gente que estaba iniciándose en el rito de una de las bandas, que daban la vuelta y si tú les dabas la ráfaga, pues te perseguían y te mataban directamente, ¿no? Esa leyenda urbana a mí me llamó mucho la atención, porque además venía con un fax que venía con un matasello de la policía local de Almería, y me dio por investigarlo un poquito. Llamé a la policía local de Almería, estuve charlando con ellos y me dijeron que obviamente alguien había falsificado ese matasellos de la policía local y había hecho circular ese fax, ¿no? A partir de ahí empecé a investigar esta leyenda urbana, me di cuenta de que además tenía un origen muy remoto, porque venía de cuando los ángeles del infierno, cuando paseaban por aquellas motos por Estados Unidos en los años 60, y también se contaba una historia parecida, de que si te encontrabas a la banda que iban con las luces apagadas y les dabas las ráfagas, automáticamente daban la vuelta y acababan con tu vida, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a enganchar, empecé a investigar otras leyendas urbanas, a hacer un poco de seguimiento, y me llegó a cautivar de tal manera que, fíjate, empecé a investigarlas y a escribirlas, ¿no? Has escrito un libro que lleva ya 4 ediciones, Leyendas Urbanas se llama. ¿Qué son las leyendas urbanas? ¿Se pueden definir de alguna manera? Bueno, pues son pequeñas historias que tienen un fundamento real, pero que verdaderamente, muchas de ellas que tienen una moraleja, te vienen advirtiendo de un peligro o de algo que te puede pasar, pero que la mayoría de ellas son inventadas. Eso sí, tienen que tener una base real. Y la base que tenemos en la actualidad es que te la haya contado el primo de un amigo, de un hermano, de un tío, que es el que te ha contado esa historia, ¿no? Eso unido a Internet y a la velocidad que llevan las noticias y la información, pues hace que estas leyendas se vayan propagando, pero como la pólvora, ¿no? Quizá ahora un poco el caldo de cultivo de todo esto sea Internet, ¿no? Sí, yo creo que... Donde toda la gente cree que todo lo que se cuenta es verdad y, bueno, la inmensa mayoría son historias inventadas, mentiras. ¿Sabes qué pasa? Nos pasa hasta a los periodistas, que a veces no contrastamos la noticia, ¿no? Ajá. ¿Qué va a pasar entonces con la gente que de repente pues escucha una noticia o le llega un mail directamente de algo que está ocurriendo y que tengan precaución y automáticamente da pie para que, como somos buena gente, intentemos llamar a nuestros amigos, familiares y demás para ponerles en precaución de aquello que nos están avisando, ¿no? De que puede pasar. Esto tiene que ver o es parecido a estas historias que se contaban antes en las hogueras, cuando no había televisión. No las has vivido tú. Sí, las he vivido. He vivido esas historias que me contaba mi abuelo en la cocina y mi abuela, que ahora ya obviamente se hace cada vez menos, ¿no? Pero sí tienen una base real en todas ellas. Por ejemplo, la más conocida, que yo creo que es la de la chica de la curva, la del coche que de repente se encuentra con una mujer que le hace autostop, la monta en el coche, le advierte ella del peligro de una curva determinada, él frena y cuando le va a dar las gracias por el retrovisor ve que esa mujer ha desaparecido, ¿no? Siempre dejando algún rastro determinado dentro del coche, ¿no? Bueno, pues esta historia ya se contaba en la época en la que las personas se trasladaban de carruajes y se hablaba de una extraña mujer que aparecía en las posadas y pedía que le llevaran hasta la siguiente posada, y cuando llegaba a una curva determinada advertía del peligro de esa curva, ¿no? O de cuando las personas iban pues atravesando los bosques a caballo, y se contaba la historia pues también de una muchacha que iba vagando por los bosques, pedía que le llevaras a la grupa del caballo, y cuando te dabas cuenta no estaba detrás, ¿no? de la grupa. O sea que imagínate desde cuándo se vienen contando estas historias, bueno, pues fíjate, de generación en generación, ¿no? O sea que la historia de la chica de la curva no es cierta. Bueno, pues vamos a ver, en esto como todo siempre hay un escepticismo y hay una gente que verdaderamente cree en ello. Es decir, yo sí que me he encontrado con testimonios de gente asegurando que ha visto la chica de la curva. Si es cierto, yo también. Ajá, por eso, y además a cámara contando y relatando historias que han sucedido dentro del coche de mujeres que luego han desaparecido. Lo cierto es que la única base real que teníamos para agarrarnos a esta leyenda, para hacerla realidad, era una denuncia que se había puesto en una comandancia de la Guardia Civil en Bilbao, que estuve investigando y tal...
no existe, o por lo menos no quieren decir que existe, ¿no? Sí que estuve hablando con la comandancia de la Guardia Civil, estuve intentando investigar si esta leyenda era cierta o no, si había habido una denuncia por parte de alguien denunciando ese caso de la mujer, y no tenemos ningún documento que así lo acredite. Ahora, testimonios hay muchísimos, ¿no? Algunas de las leyendas urbanas, Alberto, se basan en los miedos que tiene la gente. ¿Sirven para aflorar el miedo? Sí, fíjate, yo pienso, y a veces cuando me han preguntado que quién eran los creadores de las leyendas urbanas, te lo voy a preguntar porque a veces es difícil de saber, ¿no? Porque pasa un poco como los chistes, que de repente te llegan y no sabes muy bien quién ha tenido el tiempo y lo poco que hacer para inventarse estas historias, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas están inventadas, o parece que las hayan inventado los padres, ¿no? Yo creo que son los primeros que nos dicen cuando somos pequeños: ten cuidado que en el colegio, en la puerta del colegio, suelen dar drogas, a las chicas jóvenes no vengas tarde porque se aparece tal. Cuando éramos pequeños, lo del hombre del saco, ¿no? Que curiosamente el hombre del saco, al igual que ha pasado como en este caso, verdaderamente existió, ¿no? Tuvimos nuestro particular hombre de saco en España, se llamaba Francisco Leona, y fue un delincuente que secuestró a un niño, lo transportó dentro de un saco, y se supone que le sacó la sangre y los untos para dárselos a un enfermo para ver si mejoraba, ¿no? A cambio de una gran cantidad de dinero, junto con 2 compinches. Este hombre fue detenido, en 1912 ingresó en la cárcel en Almería, y al final, fíjate, fue asesinado por sus propios compañeros de celda que lo mataron, ¿no? Y esa historia, que además, curiosamente, ese enfermo terminó mejorando, ¿eh? No sé si por la psicosis o por lo que fue, pero la verdad es que a este pobre niño lo sacaron los untos y la sangre y lo asesinaron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa leyenda, pues claro, es ideal pues para meterle un poco, instalarle el miedo a los más pequeños o a los jóvenes para que no lleguen tarde, o para que vigilen un poco pues la gente con la que van, ¿no? ¿Quién las ha inventado? ¿De dónde surge el primer origen de la leyenda? Que dice, ¿quién tiene tan poco que hacer que de repente... Pues fíjate, yo creo que muchas están sacadas de libros antiguos, muchas son pequeñas historias que se inventan con el paso del tiempo, algunas yo creo que surgen un poco como broma, otras simplemente para inquietar, pero en sí, y luego tenemos el caso de los que las inventan adrede, como el caso de un periodista americano que se llama Joey Sachs, que se ha hecho famoso por inventarse algunas de las mejores leyendas urbanas, ¿no? Este periodista trabajaba un poco analizando los efectos de las leyendas urbanas en la población, y hacía un pequeño seguimiento desde que creaba una leyenda urbana hasta el final, ¿no? Cómo aparecía, y hacía grandes dosieres de cómo había aparecido en los medios de comunicación, ¿no? Este hombre, por ejemplo, se inventó la leyenda urbana de que en Corea cogían a los perros que había en las perreras americanas, se los llevaban a Corea, y allí se comía como si fuera un manjar, diciéndoles que simplemente los iban a criar en un buen sitio donde ellos tenían. Y bueno, saltó hasta los medios de comunicación, las perreras, todo el mundo se puso, los amantes de los animales hicieron manifestaciones, se creó una conmoción total en Estados Unidos, cuando este periodista luego salió y dijo, no, esto ha sido una noticia inventada con testigos, incluso pone actores de por medio para que la noticia sea más real, se inventa algunos sonidos, algunos vídeos que cuelgan en internet, y el hombre va haciendo el seguimiento de esas leyendas urbanas, que por ejemplo este hombre fue también el que creó la leyenda urbana de que había cierta empresa americana que ponía implantes a personas que estaban quedándose sin cabello de muertos, ¿no? Que cogían y les quitaban el cabello y luego se lo implantaban, ¿no? O sea, ¿Por qué me miráis a mí? Se ha creado unas cuantas, sí. Por aquí podía haber un implante también de pelo, de un lado al otro. Dentro de un momento te pido que pienses en algunas de esas leyendas como para meter miedo. Bien. Porque nos vamos a transformar, vamos a poner un poco de fuego y vamos a meter miedo. Y no te rías así, que te puedo dar, le digo a nuestro técnico. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Lo curioso es que, Alberto, antes de que empieces a contar algunas, es que muchas de ellas, yo he investigado unas pocas, no tantas como tú seguramente, y si vas un poco al origen, siempre, como tú decías con el hombre del saco, hay un origen, hay un hecho real del cual surge luego toda la historia, ¿no? Yo recuerdo una historia que contaban en la zona de Palencia, en Castilla, el hombre de la capa.
No sé si has oído hablar de esa leyenda. Y al final ese hombre de la capa existía. Sí, al final tenemos también, por ejemplo, la vampira de Barcelona. Tenemos algunos casos curiosos en España que han sucedido y que a partir de ahí, pues lo que hacen estas leyendas urbanas, lo que hacen es modernizarse, y en vez de hablar de una mujer que te quita la sangre, pues te habla de un teléfono que te puedes encontrar y que lleva detonante que ha puesto una banda terrorista para que te explote en la cara, ¿no? También, obviamente, el 11S ha sido muy importante en el mundo de las leyendas urbanas. A partir de ahí se crearon un montón de leyendas relacionadas con terrorismo, con atentados, se volvieron cada vez además más racistas, intentando meterse más con las poblaciones marginales de cada sitio, y de hecho, si nos damos cuenta, donde surgen verdaderamente estas leyendas urbanas suelen ser, por ejemplo, esta de la pandilla sangre, pues en Almería, en sitios donde a lo mejor tienen bastantes problemas con la inmigración. Parece que es el mejor caldo de cultivo para intentar pues crear miedo en la población y que nos asustemos de esta gente que viene de otro país, ¿no? Hablabas del 11S, circuló una información que decía que 5.000 judíos que vivían allí trabajaban, de repente no fueron a trabajar ese día porque alguien les había avisado que iba a ocurrir algo. ¿Leyenda urbana? Sí, hay muchas relacionadas con el 11S que muchos compañeros han investigado y que han intentado esclarecer, ¿no? Sobre ese edificio también hubo muchas, como que el director de seguridad del edificio no había ido a trabajar ese día, sobre las acciones que hubo en bolsa y que algunos decían que habían comprado o vendido el día antes. Y luego a partir de ahí empezaron a circular muchas, pues de que gente que se encontraba con una persona de rasgos árabes en un supermercado y por ayudarle le daba la clave exacta del día que iba a haber un atentado, que iba a haber, y le decía, pues no pases por este supermercado tal día, tal hora, y verdaderamente le tenía asustado durante un buen tiempo, ¿no? Yo creo que con el mundo árabe, con los chinos, ha habido muchas leyendas que se han creado precisamente a partir de esos atentados, ¿no? La forma en que se propagan ahora evidentemente es Internet, ¿no? Básicamente. Sí, yo creo que sí, yo creo que básicamente es Internet, que van a una velocidad de relámpago, ¿no? Diariamente estamos recibiendo 3, 4 leyendas urbanas constantemente en nuestro correo electrónico. Luego la televisión o los medios de comunicación, que a veces sin querer damos pie a pequeñas leyendas urbanas que las contamos como si fueran ciertas y que la gente simplemente por el hecho de haberlas escuchado se hace suyas y empieza a divulgar de una manera muy rápida, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una que se contaba de que teníamos que tener precaución porque en la puerta de los supermercados había personas que te mostraban un perfume determinado, te decían que su empresa había quebrado y que lo estaban vendiendo a la mitad de precio, y que cuando ibas a oler la fragancia que te ofrecían verdaderamente era una droga que te adormecía y que te robaban todo lo que llevabas, todas las bolsas del supermercado y todo lo que tenías, ¿no? Eso se propagó, como la pólvora, y obviamente estuve mirando a ver si había habido alguna denuncia parecida de algún aerosol en un supermercado y nunca hubo, ¿no? Aunque también tiene su parte de realidad, ¿no? Porque sí que descubrí que ha habido varias denuncias, por no decir numerosas denuncias, de gente a la que se le han colado en el piso, le han echado un spray para adormecerlos y a partir de ahí les han robado en medio de la noche. Parte de la culpa de que todo esto se extienda quizás sean de los periodistas nuestra por no contrastar las informaciones. Efectivamente, yo creo que a partir del 11S, por ejemplo, se contaron muchas historias, incluso se hablaban de las profecías de Nostradamus en relación al 11S. Con una profecía que se inventaron. Exactamente, además, se había inventado un estudiante americano y que todos los medios de comunicación yo creo que cayeron en la cuenta de que era cierta, ¿no? O sea que sí que tenemos un poquito de culpa, ¿no? Leyendas urbanas, no las de miedo, vamos a dejarlas por dentro un poquito, las más usuales que anden por ahí funcionando, las que más te han impactado a ti, ¿cuáles han sido? Yo creo que tuve que hacer al final un capítulo que estaba tentado de no hacerlo, que eran las leyendas imprescindibles, ¿no? Que era pues la chica de la curva, el llamado perrito con Ricky Martin y la mermelada famosa, que fue una historia bastante tremenda, ¿no? Que sucedía en el programa Sorpresa, Sorpresa, la del el hombre rana que aparece en un incendio, o la de los cocodrilos en las alcantarillas, ¿no? Yo creo que esas son un poco las que más conoce todo el mundo y las que más habla de ellas, ¿no? ¿El hombre rana qué es? Que de repente... Sí, en un incendio, pues paseando entre los restos del incendio, pues se encuentran con que en uno de los árboles hay un hombre quemado totalmente con lo que parece ser los restos de un traje de hombre rana, ¿no? Traje de neopreno de bucear. Exactamente. Entonces, bueno, pues la leyenda urbana cuenta eso, ¿no? Que la ha recogido un avión de los que reposta agua en algún embalse
y se lo ha llevado y luego lo ha soltado allí, ¿no? Cosa que estuve investigando un poco para ver qué tipo de cerramiento tienen esos aviones, y llevan una red muy fina en la que no se pueden llevar absolutamente nada, ¿no? O sea que... Hablas en tu libro también, quiero que me cuentes alguna otra de esas de las que más circulan, de Marilyn Manson, que tiene que ver con las leyendas este personaje. Bueno, pues este personaje yo creo que es de los que más han inventado historias extrañas sobre él, ¿no? Yo creo que algo que tienen las leyendas urbanas es que algo que nos da miedo, que nos asusta o que no nos convence, de repente empiezan a surgir muchas historias alrededor de él, ¿no? Y de Marilyn Manson yo creo que es el artista que más leyendas se han inventado sobre él, desde que tenía el cadáver de su abuela metido en casa, desde que se había hecho innumerables operaciones, que mataba en el escenario todo tipo de animales, que bebía sangre, en fin, yo creo que ha sido de los artistas que más se han inventado leyendas urbanas, ¿no? Con esos y con las bandas así un poco más de música rock, ¿no? Yo creo que el rock duro ha dado leyendas bastante importantes, pues como por ejemplo la que se iban a pegar en un momento dado dos bandas, creo que no me acuerdo muy bien si eran Manowar y otra banda de rock, que habían quedado un día determinado para pegarse entre ellos, para quitarse la rivalidad entre los fans, en fin, yo creo que se han creado muchas, con el mundo del rock and roll también ha habido muchas leyendas, ¿no? Más leyendas indispensables antes de pasar a las de miedo, que creas que a ti te han impactado. Bueno, yo creo que otras tiene que ver también mucho con animales. Yo creo que en los animales también me llevé una sorpresa, porque yo me pensaba todas relacionadas con las arañas, con los insectos. Esas me daban mucha grima, ¿no? El incluirlas en el libro, algunas de incluso de la escayola que lleva la niña pequeña, que no hace nada más que quejarse porque algo le molesta dentro de la escayola y que no le dan importancia, y que al final cuando le van a quitar la escayola se dan cuenta de que un gran gusano la había crecido dentro, porque la escayola tenía más tiempo del debido y la había prácticamente comido toda la carne, no solo le quedaba el hueso. Pero investigando me di cuenta de que había habido varios casos de gente que verdaderamente habían tenido bichitos dentro, por ejemplo, del oído, ¿no? Una alemana que notaba cómo le rascaban con la uña en el oído, y la mujer al final, desesperada, acudió al médico y le habían dado una arañita dentro de su oído, y había crecido y la tenía por dentro del oído, ¿no? Y esas de arañas, insectos, los perros, por ejemplo, dan muchas leyendas urbanas. Ese perrito que viene de Estados Unidos, a veces tiene más riesgo, lo hacen como algo más racista la historia, y viene a lo mejor de México o de Venezuela, y es un perrito que en un principio se ha traído una pareja porque les ha dado mucha pena y lo han traído medio camuflado con el pasaje, y al final al perrito lo dejan con el perro de un amigo ese fin de semana porque se van de viaje, y cuando regresan es un espectáculo de sangre y de despojos del animal, porque lo que verdaderamente era una rata que ellos no conocían muy bien, una gran rata que se habían traído confundido como si fuera una mascota. Más historias que yo quiero recordar y preguntarte. Lo de las brujas de Blair, ¿te acuerdas la película? ¿Eso fue una historia real o...? Yo en ese caso, fíjate, esa leyenda no la he investigado, ni esa historia. No tengo, fíjate, ninguna de brujas. Tengo muy poquitas. La verdad es que me he dedicado más a recopilar a lo mejor de bebidas, de comidas. Bueno, hay cerca de 12 capítulos y son más de 200 leyendas urbanas. Pero, por ejemplo, de brujas sí es curioso que no he tenido uno. Pero claro, tengo tantas en el tintero. O sea, yo cuando tuve que cerrar ya la edición, dije, bueno, vamos a parar aquí porque son tantas las que además cada día van llegando y las que me voy enterando cada día que bueno, es increíble, ¿no? Lo de los caníbales, ¿te acuerdas de aquella película también que era en Sudamérica, que eran al final unos caníbales? ¿Eso es cierto? ¿O efectivamente. Pues yo creo que, ¿sabes qué ocurre? Que en la mayoría de las leyendas urbanas nunca vamos a descubrir si ha habido algo real o no. Porque cuanto más queremos acercarnos a las pruebas, más nos vamos despistando, ¿no? En este caso lo mismo, ¿no? Esa grabación, ese supuesto caso, que al final yo creo que no vamos a encontrar en los medios de comunicación. Si encontramos algún documento, va a ser siempre falsificado y nunca vamos a llegar a los orígenes, ¿no? de las leyendas, ¿no? La que más te haya llamado la atención a ti, más te haya impactado, más te haya llegado. A mí me impactaron mucho, sobre todo hubo una que sinceramente yo estuve cerca de una semana malo, imaginándome la escena, y que además fue muy curioso porque mi madre me llamó y fue una de las primeras que leyó y me dijo, pero hijo mío, ¿esto cómo ha podido ser? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Y le dije, no, esto es una historia inventada de una niña que está en un colegio interno en Londres, una chica de unos 14 o 15 años, que depende de los resultados de un examen para saber si continúa o no en ese colegio de pago, con unos padres muy estrictos que sabe que si suspende ese examen para ella va a ser la perdición porque va a tener grandes castigos, ¿no?
Le traen la hoja del examen con las respuestas ya hechas y se da cuenta de que el examen lo ha suspendido. Automáticamente a la chica se le cae el mundo encima, abre su pequeño plumier que tiene sobre la mesa, coge 2 lápices afilados, se los introduce en la nariz y se balancea contra la mesa pegando fuertemente con la cabeza y atravesándose con los 2 lápices el cerebro, ¿no? Pensar en esa escena, en pensar verdaderamente el impacto de ese golpe contra la cabeza, contra la mesa y demás, ahí me tuvo como una semana que bastante complicada. Se me ocurre preguntarte, ¿no puede pasar al contrario que de repente la gente joven que anda en internet por ahí navegando vea esto y lo quiera imitar, como pasa en muchos comportamientos? De hecho, hay algunas que han sido imitadas. Por ejemplo, lo de Verónica, la historia de Verónica. Cuenta un poco la historia. Bueno, pues esto se supone que es una chica que le empiezan a contar una historia que ha sucedido en un colegio de unos amigos que jugando a la Ouija, pues había una chica que se llamaba Verónica que como que no les daba mucha importancia al juego de la Ouija y se reía de ellos, ¿no? Tanto se rió de la extraña historia con la Ouija que estaban haciendo los compañeros, que en un momento dado parece que el espíritu se aparece, ella tropieza, se cae y termina muriendo en el colegio, ¿no? Con mucho tiempo después a una joven le cuentan esta historia y también se ríe de lo mismo, ¿no? Esto es mentira. Entonces dicen, bueno, cuenta la leyenda que si tú te apareces frente al espejo a las 12 de la noche con una vela, desnuda, y delante del espejo le dices 3 veces la palabra Verónica, se te aparece el día que vas a morir y cómo va a ser tu muerte, ¿no? Esta chica se ríe, se burla de lo que verdaderamente le están contando y decide que va a ir al día siguiente por la noche con los compañeros a ese mismo colegio, ¿no? Esta chica llega por la noche, se desnuda ya sola en el baño con una vela, la enciende y a las 10 de la noche recita las 3 veces la palabra Verónica frente al espejo y allí ella descubre horrorizada que se ve ya muerta pero con su misma edad. Se queda horrorizada, que en ese momento, claro, cae para atrás, se golpea la cabeza y en el instante muere, ¿no? Yo tengo gente que me ha dicho que han hecho la historia de Verónica y algunos con resultados me han dicho que bastante curiosos, ¿no? Y sé que muchos adolescentes en algún momento de su vida se han puesto frente a un espejo a las 12 de la noche y han dicho esas palabras de Verónica, Verónica, Verónica. Yo por si acaso no lo haría. Dentro de un momento nos vas a contar algunas de esas de miedo. Los chinos, es verdad que no los entierran, que pues esa fíjate, leyenda de los chinos, que no hay tumbas de chinos en nuestro país. Fíjate, eso es curioso y además es curiosa la noticia que también nos venía hace unos días de que la policía china está muy preocupada porque tú sabes que en China no se pueden enterrar a los cadáveres, ¿no? Fue una ley que se promulgó hace bastantes años y entonces la gente incinera los cuerpos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que desean que sus muertos descansen en la tierra, descansen en paz, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es que se están organizando mafias en las que por un determinado precio tú llegas, encargas a la mafia un cadáver, esa mafia se encarga de secuestrar mendigos, personas de poco dinero, gente que no tenga mucha familia, los asesina y te entrega el cadáver, que tú das el cambiazo por el tuyo, incineras a la persona que te ha traído la mafia y tú a tu familiar lo entierras y le das el descanso que tú crees que debe tener. Bueno, ya son cerca de más de 100 casos los que han ocurrido en China y tienen bastante sorprendida a la policía y están investigando bastante toda esta historia, ¿no? Que está dejando a toda la población como helada, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, aquí en España siempre se ha hablado de que los chinos pues no se les enterraba y que directamente utilizaban su muerte para traer nuevas personas con su identidad. Hay quien dice que ese además es un tema que yo quiero investigar más profundamente y hay quien dice que simplemente que los mandan a China para que descansen allí y que por eso no se entierran en nuestro país, pero sí que es cierto que la leyenda está ahí como que, por ejemplo, los chinos tienen cerca o algunas ventajas, ¿no? Por el hecho de montar sus tiendas. Sí, que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos, sí. Efectivamente. ¿Eso es cierto? No es cierto. Eso sí que no es cierto. No tiene ninguna ventaja.
Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, pues los empresarios de la zona, en cuanto ven aparecer una tienda de asiáticos, pues ya temen por su negocio, porque la competencia va a ser dura, ¿no? Sin duda. Las leyendas, ¿has comprobado que van cambiando? Es decir, que surgen con un aspecto y van transformándose dependiendo de quién las cuente, dónde... Sí, como hemos dicho, dependiendo del lugar en el que estén ubicadas, de repente se cuenta de una manera o de otra, incluso se intentan llevar personajes reales para que la leyenda urbana cobre fuerza, ¿no? En el caso de esta, que era bastante graciosa, de Ricky Martin, con la mermelada y demás, si nos damos cuenta y nos damos un paseo por el mundo, descubriremos que esa misma leyenda se cuenta con el actor de moda en el país determinado, con el programa de moda en el país determinado, y pasa igual con la leyenda urbana, por ejemplo, de la pandilla Sangre, donde en otro sitio pues se contará como que en vez de ser una pandilla de dominicanos es una pandilla de africanos, en otro sitio de chicanos, en fin, que cada uno la irá amoldando a su situación y a su región, ¿no? Ya. ¿Y por qué crees desde un punto de vista psicológico que tiene tanto impacto? Es decir, ¿por qué la gente se implica tanto y dice que eso es cierto, que su primo lo ha vivido, que ellos mismos lo han vivido? ¿Por qué llega a meterse tanto dentro del inconsciente? Pues yo creo que por el hecho de intentar ser protagonistas, ¿no? Cuando estamos en una reunión o estamos con amigos, el contar una historia que a todo el mundo deje sorprendido, yo creo que eso nos da un valor ante los demás, o conocer algunas historias que otros no conocen, que es muy importante. A mí me llegó a pasar el caso de estar en una mesa con amigos en una boda y contarme una leyenda urbana que hay terrible de unos amigos que le quieren gastar una broma al novio y no se les ocurre otra cosa que ponerse pues en una careta de La Matanza de Texas y aparecer con una sierra eléctrica en la boda, ¿no? Para cortarle la corbata. Ajá. Obviamente, cuando están todos agarrando al novio para cortarle la corbata, alguien dice, venga a sonreír a la foto, todos miran a la foto y automáticamente esa sierra eléctrica le corta el cuello al novio y bueno, lo termina matando su propio amigo ahí en vivo y en directo. Bueno, pues en una boda a mí me la han llegado a contar como cierta y ocurrido en una boda de un amigo. Y yo le tuve que decir, mira, vamos a ver, cógete mi libro que viene en la página tal, esta leyenda urbana, y esto que me estás contando es una historia que cuando intentas investigar en qué boda fue, en qué año, en qué día, para ver si en las hemerotecas existe algún suceso de estas características, te das cuenta de que simplemente es una historia inventada, ¿no? Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Esta noche con Alberto Granados hablando de leyendas urbanas que a veces tienen algo de realidad. A mí me gusta mucho pasar miedo, me encanta pasar miedo. Pues así que te lo dejo en tus manos, cuéntanos historias de esas leyendas. Bueno, fíjate, yo creo que a veces impresionan más las historias que podemos tener cercanas a las que son más lejanas de nuestro entorno, ¿no? Y hay una que a mí me sorprendió bastante, porque todas las que tienen que ver con el inframundo, con el mundo del demonio, del misterio y demás, eso yo creo que a la gente les entra un poquito más de temor, ¿no? Y hay una que a mí me llamó mucho la atención, que es de una persona que tiene una perrera y de repente les llegan con un perro de estos lazarillos y se lo vienen a entregar porque el perro pues es un desastre, no es capaz de estar con ningún dueño. Y este buen hombre que siempre recoge animales y que es una persona cristiana y demás, bueno, pues acepta a ese perro enorme con esa mirada tan extraña y lo acepta dentro de su perrera, ¿no? Le dicen que bueno, que tenga cuidado, que es un perro peligroso, que se llama Lucy y que bueno, que tiene una mirada un poco inquietante, ¿no? Este hombre, bueno, pues lo pone en la perrera y una de las veces que le va a ofrecer comida, se agacha un poquito y de su cuello sale el crucifijo que llevaba prendido y automáticamente el animal se vuelve loco, pero se vuelve loco, que empieza a babear, empieza a destrozar la jaula. Este hombre se guarda el crucifijo pensando que ha sido eso y ve como el perro se calma. Vuelve a enseñarle el crucifijo y el perro se vuelve loco, ¿no? Entonces este hombre le da por paranoiarse con la historia y decide preguntar qué había pasado con este perro, cuál había sido su camino hasta llegar allí. Y resulta que empieza a hablar con el cuidador del perro y le dice, sí, la verdad es que el primer dueño que tuvo Lucy, bueno, pues era una persona que sin querer, bueno, pues estaba con el perro, con el animal, y el animal sin querer lo puso delante de un autobús y el autobús lo arrolló. Bueno, ¿cómo sería que el animal se comió hasta los trozos de ese pobre hombre, impresionado por lo que había ocurrido a su amo? Luego lo cierto es que, bueno, le cambiamos de dueño para ver si recuperábamos al perro y el siguiente dueño también se cayó sin querer en el estanque del Retiro mientras paseaba con él y decidimos que le poníamos una mujer para ver si al estar con una mujer cambiaba el carácter del perro y esta mujer pues se cayó sin querer en el metro y fue arrollada por uno de los unos vagones del metro, ¿no? El hombre empezó a escuchar estas historias horrorizado, pensando que verdaderamente ese perro era algo misterioso y distinto.
y decidió acabar con su vida, ¿no? En una de las comidas le puso veneno al perro y se lo acercó para darle al perro esa comida envenenada, y él decía, yo puedo jurar que aquel perro, mientras comía aquella comida envenenada, levantó la vista y me sonrió. Curioso, pero... No sé si verdaderamente sí conocía bien el destino que iba a tener su vida o se lo imaginaba, ¿no? Curioso, pero bueno. Pero... Hablas en tu libro, antes de que cuentes otra, de entrevista con Giorgio Aresu. Sí, ¿Esto qué es? Porque ¿sabes qué ocurre? En esa leyenda urbana que estábamos hablando de Ricky Martin y el perrito y la mermelada, todo sucedió en un programa que se llamaba Sorpresa, Sorpresa, que en aquel momento dirigía Giorgio Aresu. Entonces le localicé, él estaba de productor en México, y le localicé para preguntarle por aquella historia curiosa, ¿no? Y él me contestó, pues eso, ¿no? Que había sido una invención que tuvieron que salir a los medios de comunicación, pero que se armó en su momento tal revuelo que tuvieron que ofrecer 1 millón de pesetas de las de entonces a aquel que diera alguna prueba o alguna cinta con aquella grabación famosa que se supone que había ocurrido, ¿no? Y bueno, hasta hoy decía él que él seguía con ese 1 millón en el banco, que no sabía si lo tenía o no, pero que obviamente no había salido nadie, ¿no? A contar nada, ¿no? Más historias de terror, de miedo, que te hayan Bueno, pues impactado. me llamó también mucho la atención, porque yo creo, a mí me impresionaban mucho también las de carreteras, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que a veces te pregunta, bueno, ¿y por qué no hay tantos misterios como ocurría antes? ¿Por qué no hay tantas historias como conocíamos antes? Parece que desde el año 2000 casi no hay casos de misterio, ¿no? Y sí es cierto que antiguamente, cuando la gente tenía que desplazarse a caballo o andando desde terrenos que estaban bastante alejados por la noche, sin ninguna luz eléctrica, yo creo que era el caldo ideal para que ocurrieran todas estas historias, ¿no? Y ocurrieran todas estas cosas curiosas, ¿no? Y la carretera tiene algo de especial que conmigo, por ejemplo, cuando viajo por esas pequeñas carreteras en las que no están iluminadas, que solo tienen dos sentidos fuera de las autopistas, ¿verdad? Fuera de las autopistas. Entonces, cuando a uno verdaderamente está más a flor de piel todos los sentidos, donde de repente a uno se le aparece la chica de la curva o se le aparecen 1000 cosas extrañas que no le puede dar explicación, ¿no? Las historias de carretera a mí me llamaban mucho la atención, y había una bastante curiosa de un vendedor que tenía que atravesar de vez en cuando un sitio que le llamaban el bosque de los suicidios, porque decían que las parejas de jóvenes se marchaban a suicidar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor pasaba por una de esas carreteras de noche, sin ninguna circulación, y de repente con los faros descubre a una chica aterrorizada que sale a su encuentro, ¿no? A la carretera. Para el coche, la intenta atender y entonces le dice que son una pareja de novios, que no les dejaban seguir juntos y que habían decidido acercarse hasta ese lugar para suicidarse, ¿no? Que el chico había tomado muchas pastillas, que ya se había tomado unas cuantas, pero que se encontraba bien, que si por favor les podía llevar hasta el hospital más cercano, ¿no? Entre la chica y este señor montan al novio de la chica en el coche, que está parece fallecido. Ella también se monta en la parte trasera del coche y él se dirige rumbo al hospital, ¿no? Cuando llegan al hospital, automáticamente salen los enfermeros, recogen el cuerpo. Él no se da cuenta muy bien, ¿no? de este chico, y automáticamente él ve que le llevan la gente de seguridad, lo llevan hacia una sala y el médico pues viene hasta él, ¿no? Y le empieza a preguntar qué es lo que ha ocurrido. Este hombre le cuenta la historia y dice, pues yo le tengo que decir que lo que usted traía aquí era el cadáver de un chico y una chica fallecidos hace 4 o 5 días. Entonces el hombre se queda bastante asustado y temeroso, pensando que contando su propia historia, otra historia que había sucedido y que en realidad había sido otra de la que se había imaginado. La última, quiero que nos cuentes la última. Bueno, me has dejado hecho polvo con eso, la chica de la curva, no existía. Sí, ya te contaré algún día cosas de la curva. Sí. Bueno, yo te puedo contar, por ejemplo... ¿Nunca te ha pasado nada yendo por ahí por la carretera a ti, cosas? Sí, me ocurrió alguna cosa curiosa y además la conté una vez, que al final, viendo lo que había sucedido, pude decir, no me ha pasado nada, ¿no? Pero tuve unos momentos bastante angustiosos, ¿no? Yo me dirigía por una carretera desde Jerez a Rota, en Cádiz. Es una carretera muy poco iluminada y justo en uno de los laterales se encuentra la base aérea de Rota, y ese lugar es muy misterioso y mágico, ¿no? Es una carretera muy especial y de repente, en medio de la noche, yo viajaba con mis 2 niños pequeños detrás, veo una luz enfrente, pero en horizontal, como si de repente, pum, pum, se iluminaran como unos fluorescentes enormes, ¿no? Y estaba quieto delante mío.
Yo en un principio no le di mucha importancia, empecé a pensar qué es lo que podía ser, pero ya cuando mi niña me dice, oye papá, ¿te has dado cuenta aquello que está en el cielo? Pues le dije, sí, cariño, no sé qué puede ser, pero... Y aquello de repente, pum, volvió a encenderse un poco más y a una velocidad meteórica desapareció. Lo que pasa que lo pude seguir con la mirada y de repente vi cómo sacaba esa extraña nave una especie de ruedas y aterrizaba en la base aérea de Rota, y se trataba de un avión espía, estos aviones triangulares que alcanzan unas velocidades increíbles y que obviamente no es nada parecido a lo que hemos visto en los cielos, ¿no? Yo estoy convencido que si no lo hubiera visto aterrizar, automáticamente te estaría contando que había visto un día o una noche determinada un ovni, ¿no? Eso seguro. La última historia, de terror, de miedo. Bueno, pues historias que al final, fíjate, también casi se convierten en realidad, porque anda que no ha habido desde hace un tiempo noticias de cosas ocurridas en los andenes del metro, ¿no? En los vagones, desde policías o gente de seguridad que ha pegado a personas, asesinatos, suicidios. La verdad es que el metro es un caldo de cultivo muy importante para leyendas, ¿no? Y qué decir si de repente tienes que ir por el metro y empiezas a recorrer uno de esos vagones o uno de esos túneles medio vacíos, sin casi iluminación, y la verdad que uno empieza a lo mejor a escuchar unos pasos a lo lejos, ¿no? Eso yo creo que inquieta bastante, ¿no? Inquieta bastante, por ejemplo, a una chica que está esperando a altas horas de la noche ya esos últimos vagones que casi llegan sin pasajeros, y en el último vagón, justamente en el que se va a montar, ella va leyendo su libro, pues enfrente de ella ve un trío muy extraño, 2 personas de rasgos sudamericanos con una mujer en el centro, pero la mujer no hace nada más que mirarla fijamente, ¿no? Ella está leyendo su libro y de vez en cuando levanta la mirada y piensa en el descaro de aquella mujer que no le aparta la vista, ¿no? Y que todo el rato le tiene puesto la mirada como perdida, ¿no? En sus ojos. De repente, en la siguiente parada, monta un señor que se sienta a su lado y le dice, por favor, acompáñame a la siguiente parada, no hables, no digas nada, simplemente acompáñame y confía en mí, por favor, sal conmigo a la siguiente parada. Cuando el metro llega a la siguiente parada, esta chica se baja con este hombre y le dice, perdona que no te haya dicho nada antes, pero soy médico y acabo de ver a esa mujer que iba sentada enfrente tuya, y que esa mujer iba muerta, sostenida por esos 2 hombres que la llevaban acompañando a cada lado de ella, ¿no? Y esta chica pues igual, ¿no? Pensando que aquella mujer tenía una mirada penetrante fijada en sus ojos, y resulta que había sido asesinada en el vagón del metro y iba escoltada por 2 personas, ¿no? Leyendas, historias que a veces no son reales, pero que otras muchas acaban o tienen su origen en la realidad o acaban convirtiéndose en reales. ¿Vas a escribir más libros de leyendas? Bueno, pues estoy preparando otra cosita que va a sorprender mucho, relacionada con el mundo de las leyendas urbanas, que no te puedo adelantar mucho más, pero que creo que va a sorprender, y en un futuro sí, yo creo que tengo tantas recopiladas que volveré a la carga. Segunda parte. Tardará un tiempo, porque antes tengo otro proyecto entre medias, pero sí, tengo intención de seguir con ellas porque me apasionan. Alberto Granados, un placer que hayas estado en el Espacio en Blanco. Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo para contarte leyendas, Pues mira, hay un mail que es tusleyendasuRbanas@yahoo.es, tusleyendasuRbanas@yahoo.es, y ahí nos podemos poner en contacto, y si tienen alguna de estas curiosas, pues contármela, que estaré deseoso de escucharla. Compañero, Leyendas Urbanas, escrito por Alberto Granados, editado por Aguilar. Sí. Un libro con el que pueden pasar un buen rato y tener cuidado, porque a veces las leyendas se convierten en realidad. Muchas gracias, espero volver a verte en el Espacio en Blanco para seguir haciendo cosas. Seguro que sí. Un fuerte abrazo, Miguel. Un placer. Hace algún tiempo la revista Más Allá publicó un trabajo en el que se aportaban pruebas de experiencias con esos objetos volantes no identificados, cajas negras, comunicaciones de pilotos y mucho más. En muchas de sus comunicaciones nos han pedido que se la ofreciéramos y hemos elegido esta noche para hacerlo. Ahí van algunos testimonios de esas visitas de los cielos. Existen pruebas de que son más que rumores. Estas son algunas de ellas.
Uno de los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los ovnis. Esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre, pero especialmente desde 1947. Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos. En España son miles y sin duda el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia. Ese día, un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias, con 109 pasajeros a bordo, se vio obligado a suspender su trayecto. La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasaje. Os vamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso, la caja negra de ese avión. Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo, Javier Lerdo de Tejada. Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca y pocos minutos después, unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él. Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual el piloto da parte por primera vez de la extraña observación. El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro, pero creemos que al ser único es cuanto menos significativo. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Poco después, y sensiblemente alterado, Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del ovni, del que dijo tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión. Por ello, y aunque su ruta concluía en Canarias, decidió suspender el vuelo. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Minutos después de todo aquello, y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión de aterrizar en estado de emergencia, le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa sobre los hechos, a lo cual el piloto responde afirmativamente, reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el ovni. Un ovni que provocó que por primera y última vez en la historia se suspendiera un vuelo comercial. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia, fueron muchos los trabajadores que vieron a los ovnis en las proximidades de la pista del aeropuerto. Minutos después de aquello, un caza de ejército del aire despegó para tratar de identificar el ovni. Estuvo durante más de una hora persiguiéndolo.
entonces cuando el ejército abrió una investigación oficial y un diputado, Enrique Mújica, formuló al gobierno una interpelación parlamentaria pidiendo respuestas sobre la naturaleza de aquel artefacto. Han pasado más de 2 décadas y aún hoy sigue sin haber una respuesta oficial. Antes os hemos ofrecido numerosas grabaciones psicofónicas. Vamos ahora a oír una más, esta vez relacionada con el mundo de los ovnis. La obtuvo el investigador Manuel Carballal en el transcurso de una regresión hipnótica a un joven que había sido supuestamente abducido. Un hipnólogo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido durante la observación. En un momento determinado, el hipnólogo dice: cuando diga la palabra Laco, recordarás. Luego se produce un silencio antes de que el testigo, en trance, vuelva a hablar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos para todos los que estáis conectados ahora en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis a través del podcast durante toda la semana, y a todos los que estáis ahora mismo conectados también en la radio online en montones de países del mundo. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Cuba, en México, en Ecuador. Félix Tlaxcala, por ejemplo, nos manda saludos de Jalisco, México. Abrazos a todos desde España. Estamos hablando de algunos misterios que tienen que ver con Madrid. En un momento nos vamos a las montañas de los fantasmas con nuestro compañero Juan Gómez, pero antes, más datos de esta extraña ciudad que estamos visitando. Sigamos descubriendo más lugares misteriosos de Madrid. Vamos ahora con cementerios. Escondido en el barrio de Carabanchel, se alza el cementerio británico con más de 150 años de historia. Un pequeño y desconocido camposanto en el que descansan los restos de familias como los Loewe, los Bauer, Lardi y Boeticher. Aristócratas, espías y otros personajes también recibieron sepultura en él. Ubicado en el distrito de Carabanchel, pero alejado del bullicio diario, allí se enclava este cementerio británico. En una parcela amurallada se encuentran unas 1000 lápidas en las que descansan 40 nacionalidades diferentes. Unos restos mortales o en cenizas de unas vidas que pocas personas conocen. Nuestro invitado nos da más datos de este intrigante lugar. Cementerio británico que se cambió de sitio, ahora está en Carabanchel. No, siempre estuvo allí. Sí, pero no te cuento la historia, es que es muy curiosa. España... Primero porque está este cementerio. Esto es, esa es la razón. Vale. En España, católica, apostólica y romana, en el siglo XVIII, si eras judío, musulmán, protestante, no te podías enterrar en suelo español. ¿No? No. Y los pocos afortunados que, pues a lo mejor en la terraza de su embajada o en los campos aledaños, pero la mayoría de extranjeros que fallecían en Madrid o de otros credos, pues eran pasto de las alimañas. O sea, era terrible. Y los ingleses, que estaban bastante instalados, pues empezaron a promover la autorización real para poder enterrar a sus paisanos en España. Entonces fue en el siglo XIX cuando consiguen un permiso por parte de Isabel II y que empezará a haber cementerios por toda España. El primero fue el de Málaga, en los años 20 del siglo XIX. Con fantasma incluido, Con fantasma. Y el de Madrid no llegará hasta mediados del siglo XIX. Y bueno, pues como era un cementerio en el que te puedes enterrar si no eras católico, pues alberga a gente como dinastías georgianas o polacos, gente polaca de altos niveles, y luego ilustres familias, por ejemplo,
el fundador de la Casa Lardi de Madrid, tan conocida, o un domador del conocido ahora como Circo Price. ¿Sí? Sí, pero entre todas destacan dos mausoleos que son los más imponentes del cementerio. El primero es el de la familia Bauer, que está hecho como si fuera una especie de panteón egipcio. Y los Bauer fue una familia judía muy importante en España, pues yo que sé, llegaron a tener, a comprar las minas de Río Tinto, eran banqueros y bueno, pues hicieron mucha fortuna. Tuvieron también un palacio en la Granja de Segovia y el famoso Palacio Bauer que está en la calle San Bernardo, que es el coro de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esta familia tiene un panteón troncocónico, o sea, una parte, digamos, como más trapezoidal y terminada en pirámide. Pero luego hay otro mausoleo que destaca junto a este, que es el de la familia Terch, y que tiene forma piramidal y con esas reminiscencias de lo masónico que hablábamos antes. ¿Se puede visitar? Sí, solamente abre 3 días a la semana, porque digamos quedan muy poquitas familias que son los socios que mantienen un poco el cementerio. El guía es ya un señor muy mayor y solo atiende, me parece que los martes, jueves y sábados para visitar el cementerio. Habrá que ir a verlo. Nos vamos, 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias, nos queda todavía un misterio. Tenemos muchos, deberías de venir más veces al programa, pero vamos a hablar de vírgenes y de milagros. Seguro que cuando pensamos en alguna de las denominadas vírgenes negras, lo primero que se nos viene a la cabeza es la Virgen de Montserrat, la Moreneta, y quizás después la de Guadalupe, en Cáceres. Pero en Madrid no falta de nada, y también aquí se venera una de estas imágenes que se caracterizan por su tono de piel, más o menos oscuro y en ocasiones incluso negro. Este hecho puede deberse a la exposición de la imagen o de la talla al fuego y al humo, al material utilizado en su fabricación o simplemente a su antigüedad. Son muchas y muy variadas las leyendas, cada cual más fantástica, sobre el origen de estas vírgenes y de su coloración. Hay quien las vincula a antiguos cultos primitivos y paganos relacionados con la fertilidad y la madre tierra, y otros incluso con los ovnis. Vayamos hasta ella para conocer algo más de sus secretos. ¿Tenemos también vírgenes negras en Madrid? Pues sí, tenemos una, la Virgen de Atocha. ¿Es la patrona de Madrid? Sería la Almudena. La Almudena. Pero esta es una de las, digamos, es la patrona de la Casa Real. Esta ha sido siempre la protectora de los reyes. De hecho, los príncipes los reyes ahora actuales, Felipe y Leticia, cuando se casaron, fueron allí a rendir tributo a la Virgen, y también las infantas fueron bautizadas y presentadas allí. Y es que, bueno, pues esta Virgen Negra, bueno, se dice de ella que la pudo haber, digamos, esculpido hasta el mismo apóstol San Lucas, el evangelista. Y bueno, lo que sabemos es que la leyenda habla de cuando en Madrid estaba en manos musulmanas, el Mairit, estaba esta Virgen en una cueva y los cristianos atravesaban las líneas musulmanas para venir a venerarla. Pero bueno, ya en tiempos más recientes hay un milagro que fue protagonizado por Isabel II, y es que había un cura bastante traicionero que quería acabar con la vida de Isabel II, que era el famoso cura Merino, y en la iglesia de la Virgen de Atocha pues sacó un puñal y se lo asestó a la reina, pero tuvo la suerte de que con la ballena del corsé se desvió la puñalada y bueno, le hizo una herida grave, pero salvó la vida. Y dicen que gracias a esto, que lo atribuyó un milagro de la Virgen de Atocha, hizo que pasara a ser de iglesia a ser basílica. Así que tenemos ahí esa Virgen milagrosa en Madrid. Pero es que hay una historia que muy poquitos saben de otra talla milagrosa. Te iba a preguntar, ¿hay más tallas milagrosas? Ya no las hay, las hubo, y ahora te contaré por qué. Y es una talla muy curiosa que es conocida como Volto Santo.
El Volto Santo es un Cristo milagroso de la ciudad de Lucca, en el norte de Italia, muy famoso a finales de la Edad Media, y tenía muchísima devoción. Entonces un diplomático italiano que tenía una serie de problemas y que no sabía cómo resolver, fue a rezar a la Basílica de Atocha y hizo la promesa de que si se solucionaban sus problemas traería una copia de este Volto Santo. Entonces, dicho y hecho, se solucionaron sus problemas y viene la leyenda de este Cristo, que es la leyenda del Cristo. Se le conoce en España, también en Granada, como el Cristo del zapato. Y es que este Volto Santo tenía 2 zapatos de plata. Y hay una leyenda que se repite en muchos sitios en Europa, incluso en Hispanoamérica, y que también está en Madrid relacionada con el Volto Santo, y es la leyenda del violinista. El violinista, que es un hombre muy pobre, acude a pedir limosna a este Cristo y le toca una canción con el violín. Entonces el Cristo deja caer uno de sus zapatos de plata. El violinista corre y dice, bueno, yo tengo que dar gracias y con esto voy a poder comer, pero claro, las autoridades se dan cuenta de que ese es el zapato del Cristo y le detienen. Y él explica que ha sido un milagro. Entonces, para refutarse, vuelven con los jueces allí a la talla del Volto Santo. Él vuelve a tocar otra melodía con el violín y el Cristo deja caer el segundo zapato delante de todos los jueces, con lo cual vieron que el violinista era inocente de ese robo. ¿Y ya no está ese Volto? El Volto Santo, los franceses, cuando en la Guerra de Independencia hicieron su fortín en la Basílica de Atocha, quemaron bancos y todo lo que pillaban, y este pobre Volto Santo. El caso es que se salvó un brazo y una cabeza que una feligresa recogió, pero luego en la Guerra Civil ya esos pequeños restos pues desaparecieron, así que nos queda solo la leyenda esa tan simpática del violinista sobre este Volto Santo. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Buenas noches, estoy escuchando el programa desde la ciudad de Medellín, en Colombia, y me gusta mucho la temática que tienen y nos entretienen bastante. Por acá, por estas tierras, pues también hay muchas historias de misterio y de cosas que algún día de pronto les compartiré porque son muy, muy entretenidas. Un saludo y un abrazo desde Medellín, Colombia. Para muchos se ha iniciado desde hace tiempo una cuenta atrás hacia lo que llaman el apagón. Y hay un invitado que estuvo con nosotros, especialista en cine,
estuvo presentando Misterios del Cine, un libro hablando de toda esa serie de cosas. Miquel Navarro se llama, que está de nuevo con nosotros. Buenas noches, Miquel. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de España ahora? Ahora mismo estoy en Pamplona. Pamplona. Y, sí, aquí estamos en mi ciudad y pronto estaremos en otras ciudades llevando este apagón y también intentando hacer pensar, que parece que no pensamos demasiado últimamente. Y esto vamos a hacer un poco, vamos a profundizar un poco y a intentar hacer al menos reflexionar. Vale. ¿Y qué es eso del apagón? ¿Es una obra de cine, un documental, una película, me refiero, un libro? ¿Qué es? Es un cortometraje de 15 minutos que expone un futuro no muy lejano, lo he trasladado al año 2043, apocalíptico, en donde sucede un gran apagón digital. Y con ello, además, una serie de consecuencias. Algo parecido a lo que hablábamos los mayas en el 2012. Sí, sí. Y además, no solo eso, sino que la propia naturaleza, por así decir, puede que se brinde esa venganza, porque hay unos seres de otra dimensión, que acuden a la llamada desde el románico, desde las piedras que nos observan, que también aparecen en este cortometraje, y aparecen con esos rostros animalescos persiguiendo y prohibiendo la comunicación y persiguiendo a ese último hombre que oculta el último vestigio de la escritura en una ermita, en una antigua ermita medieval. Blackout o el apagón, mezclas diferentes conceptos, es magia negra por un lado, la Santa Compañía también que aparece en el documental, ¿no? Sí, efectivamente. Además, he querido exponer diversos elementos crípticos a lo largo de la obra que aparecen en los márgenes muchas veces. Hay que estar muy atentos. Es como una especie de gincana que el propio espectador va a tener que descifrar. He metido elementos, digámoslo así, pues mensajes ocultos. Y en esos mensajes ocultos pues deberán ser también descifrados. Como dices, magia negra. Hay una imagen, una talla de una virgen que nos encontramos en el propio rodaje al entrar en una de las iglesias que habíamos, por supuesto, pedido permiso en el Valle de Izaondoa, en un pueblo deshabitado llamado Urbicain, y tuvimos que llamar a la policía porque al entrar vimos que había una virgen quemada y unos restos de unos rituales, incluso con unos huesos de animales. ¿Qué me dices? Parece ser, sí, bueno, tremendo esto. Entonces, claro, al ver esto dije, no toquemos nada y vamos a rodar. Y aparece esta virgen negra, esta virgen quemada, aparece en la filmación. Y seres oscuros, seres que se dedican a hacer desaparecer los libros, algo que está ocurriendo ahora sin que nos demos cuenta. Efectivamente, ¿qué ocurrirá cuando todo se venga abajo, todo lo digital? Pues que quedan los libros, pero esos libros también son perseguidos, la comunicación también está prohibida y además los libros son quemados. Estos seres van detrás del hombre y además, bueno, pues son seres apocalípticos. Y el film, pues, aborda diversos temas, ¿no? Pues como digo, la importancia de la comunicación, el abandono de los libros, porque es lo que quedará cuando llegue este apagón. Y no nos estamos dando cuenta que lo estamos dejando, pues, a un lado, ¿no? Esa España vaciada también, ese medio rural que también tenemos olvidado y, sobre todo, de alguna forma, el maltrato animal o cuestiones también como la conservación de la naturaleza. Y el lenguaje del románico. En este proyecto nos acompaña también un amigo del programa, el antropólogo, el gran José Luis Cardero, porque en un momento de esta filmación, que es una filmación muy social, no es una filmación, digámoslo así, comercial, sino que pretende un fin, que es pensar. Hay un momento que sometemos al propio espectador, a su propio apagón en la sala. ¿Sí? Y en ese momento le quitas los teléfonos y pantallas para que se queden sin nada. Eso es, quitamos todo, sometemos a un gran apagón al espectador, y en ese momento, a la luz de la vela, José Luis Cardero va a decir unas palabras. Wow. Unas palabras, con esa voz que tiene además el maestro Cardero, unas palabras muy profundas que, bueno, pues van a colisionar, yo creo que con la propia psique del espectador, y vamos a hacer algo muy, muy diferente a lo habitual. Y sobre todo yo creo que va a trastocar, no va a ser algo diferente. Y tenemos también una sorpresa para el final. Y bueno, pues esto también yo creo que está creando mucha expectación, porque incluso tenemos también la colaboración de Pilar Ucar, la doctora en Ciencias de la Educación, que además, profesora de la Universidad Comillas de Madrid, ha elaborado un dossier didáctico sobre este cortometraje y con una serie de ejercicios para sus alumnos.
Tal es así que traspasamos fronteras, Miguel, y nos vamos a ir a Camerún. Nos vamos ya a Camerún con este dossier y el corto ya ha llegado a la Universidad de Maruga también. Qué bien. Y todo ello grabado, no digas la marca, simplemente con un móvil. Con un móvil que está cambiando nuestro modo de comunicación. El propio móvil del que somos esclavos, nuestra propia alma volcada en el medio digital, el propio móvil que nos destruye y que será destruido, a la vez está filmado como una especie de retroalimentación. Aparecen muchos elementos simbólicos, como el Cordero de Dios, como las ovejas preñadas, de esa misma regeneración que nosotros tal vez necesitemos. Y esa dualidad de ser humano o seres, ¿quién es el malo en todo esto? Yeah. Quiero también hacer reflexionar, no quiero decir tampoco que lo que yo pienso es lo que sea, sino que saquen sus propias conclusiones con esos ejercicios y con ese coloquio final, que es lo que queremos, que se establezca un coloquio, un debate acerca de lo que suscita este cortometraje. Año 2043, el apocalipsis ha llegado, la era digital ha muerto, la comunicación está prohibida y los libros son quemados. Llegaron con la noche y nadie podrá escapar. Blackout, no os lo perdáis. Un trabajo de Miquel Navarro. Forma de contacto, si queremos saber más, si queremos ver este documental, ¿dónde podemos acudir? ¿Tienes en las redes esa información? ¿En Face o en...? Sí, tengo en mi cuenta Twitter, que es @MiquelNavarroValle, y en Facebook Miquel Navarro Allensa, me pueden encontrar y muy gustoso pues de poder hablar de este proyecto y de lo que quieran los oyentes. Perfecto. Por supuesto. Enhorabuena, Miquel, espero verte en esa presentación, que no ocurra eso, pero que nos sirva para reflexionar del mundo hacia el que vamos. Eso, que hay una vida también al margen del teléfono móvil y la comunicación no se puede perder. Sí, señor. Fuerte abrazo para ti, Miquel. Un abrazo, muchas gracias, Miguel. Hasta prontito. Radio Nacional, el sonido que nos une. ¿Quieres ver en vídeo tu programa favorito? ¿Descubrir cuáles son los sonidos más escuchados al día? ¿O navegar por las páginas web de todas las cadenas? Puedes hacerlo con la aplicación de Radio Nacional de España para móviles. Además, podrás estar al día de acontecimientos musicales o deportivos exclusivos. Pincha en el nuevo player, elige el minuto exacto que quieres escuchar y ponte a disfrutar. Toda la radio en la palma de tu mano. rtve.es. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Más lugares. 3:30 nos vamos de viaje a un lugar desconocido, los Dolomitas, lleno de misterios. Seguimos viaje, en esta ocasión hacia unas montañas muy singulares, los Dolomitas. Dolomitas es un sistema montañoso ubicado en los Alpes italianos, no muy lejos de la frontera con Austria. Su situación se extiende por las 3 regiones, Trentino Alto Adigio, Véneto y Friuli Venezia Giulia. A pesar de conocerse como las montañas pálidas, los Dolomitas cuentan con el superpoder de cambiar de color en cuanto cae la tarde. La culpa de esta metamorfosis cromática es de un fenómeno conocido como enrosadira, por el que el mineral dolomita va adquiriendo distintos tonos rojizos cuando sobre él incide la luz del sol. Un espectáculo único ante el que resulta muy difícil no quedar perplejo. Los Dolomitas están formados por 18 picos de más de 3.000 metros de altura, en un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero este singular lugar no es solo naturaleza, contiene algo más.
Un algo más que nos descubre nuestro próximo invitado. Juan Gómez, nuestro próximo invitado, siguiente invitado. Vamos a situarlo. ¿Dónde está exactamente? Decimos Italia, frontera con Austria. Pero son más grandes, ¿no? Sí, son más grandes. De hecho, ocupan prácticamente, serían los que conocemos como los Alpes italianos, y ocupan prácticamente toda la parte norte de Italia. Estamos hablando de varios kilómetros después de Venecia, y prácticamente hace frontera con Liechtenstein, con Austria sobre todo, y es precisamente en esos enclaves absolutamente maravillosos e increíbles donde suceden cosas que son fascinantes y que desde luego desconocidas, por supuesto que sí. Ese primer fenómeno, yo he tenido la oportunidad de verlo, es increíble. ¿Cómo cambia el color? ¿Por qué cambia el color? ¿A qué se debe? Cambia el color, pues sobre todo, principalmente por el efecto que tiene en la piedra. Es una piedra blanca, es una piedra además que tiene una curiosa historia. Podemos hablar de la leyenda de por qué se llama así y cuál es ese producto tan maravilloso que hace ese efecto increíble, ¿no? Básicamente es una piedra blanca que si la chocas, si haces que frote una piedra con otra, produce cierta fosforescencia. De hecho, la palabra dolomita viene precisamente de aquel que descubrió este mismo efecto. Se llamaba Théodore Dolomieu, perdón por mi pronunciación, y este hombre en el siglo XVIII ya llevó a analizar esta piedra precisamente por esa curiosa o fosforescencia que tenía. Tanto es así que decidieron ponerle el nombre de Dolomitas por el apellido de este hombre y de esta curiosa, como digo, este curioso efecto. Hay que decir que la leyenda cuenta cosas diferentes, ¿no? Habla de un rey, el rey Laurino, que dice que tenía una hija llamada Ladina, y que se enamora profundamente de un príncipe, el príncipe Latemar. Este secuestra a la princesa, y el rey, que tenía precisamente un jardín de flores, de rosas, que hacía este efecto increíble en las montañas, produjo una maldición, o decidió echar una maldición, que ni de día ni de noche ese jardín de rosas floreciera, de manera que su brillante resplandor llegara hasta las montañas. Lo que pasa es que se le olvidó decir que también por la tarde no floreciera. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente por la tarde ese jardín que cuenta la leyenda florece y expande ese color hacia las montañas. De ahí ese efecto tan increíble que con la leyenda desde luego nos da un toque más realmente mágico y lleno de misterio. Esta es la parte, digamos, bonita, ¿no? Pero hay muchos más misterios que queremos analizar. ¿Fue una zona dura en la Primera Guerra Mundial? Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de esa contienda que en realidad no se llamó Primera Guerra Mundial, fue la Gran Guerra, y luego ya posteriormente, con el tiempo, los historiadores decidieron llamarla Primera Guerra Mundial. En ese lugar, en ese enclave, los Dolomitas, se dirimieron verdaderas batallas campales que acabaron prácticamente en auténticos ríos de sangre. Estamos hablando, para que nos entendamos, de tanto los austriacos, o más bien el Imperio Austrohúngaro, junto con los italianos, querían conquistar esas montañas, esas grandes montañas que, como escuchábamos en la introducción, más de 3.200, más de 3.300 metros, y además había una especie de carrera por a ver quién llegaba antes. Llegaron primero los austriacos y, dominando precisamente desde ese punto alto, literalmente masacraron durante meses y meses al ejército italiano. Absolutamente. El ejército italiano intentó hacer todo lo posible por conseguir conquistar esas montañas. Además, ellos creían que al hacerlo tendrían paso a Austria y conseguir conquistar Austria, cosa que, por cierto, no ocurrió. Pero sí, finalmente los italianos llegaron a ese lugar, llegaron a conquistar las partes más altas de esas montañas, pero por desgracia con el coste de vidas que se calcula que fue de unos 250.000 soldados. O sea, estamos hablando de una auténtica carnicería, en donde incluso las montañas sufrieron ese mismo asedio, ya que los italianos llegaron a horadar las montañas, las cargaron de dinamita con tal de echar abajo pues todos esos asentamientos austriacos, desde donde lógicamente tenían una ventaja y, por supuesto, también una posibilidad de ganar esa gran guerra. Ya. ¿Y eso de la muerte blanca qué era? ¿O qué es? La muerte blanca era producto precisamente de eso que
estamos contemplando en este instante. La guerra, la Primera Guerra Mundial, se desató no solamente con las balas, no solamente con las batallas o los muertos producidos por ese confrontamiento, sino también por lo que denominaban los espectros que hacían que hubiera grandes avalanchas que llegaron a acabar con la vida de más de 100.000 personas. ¿Qué me dices? ¿Sí? Esto es totalmente alucinante. Incluso hay una fecha en concreto, hablamos del año 1916 ya, en donde el 13 de diciembre exactamente, un viernes, le llaman el Viernes Blanco, en donde más de 9.000 personas en un solo día murieron debido al producto de estas avalanchas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todo esto, y más en esa época, se llevaba al misticismo, al miedo incluso de que quizá esas avalanchas las provocará algún tipo de ser, algún tipo de espectro. Incluso hay diarios de esas personas que sobrevivieron a esas contiendas que hablaban precisamente de ciertos espectros que provocaban esas avalanchas y que evidentemente acababan con la vida de soldados de uno u otro bando, como si realmente en ese lugar hubiera algo más que rocas y nieve. Y la montaña se estuviera defendiendo de quizás esos personajes que andaban por allí. Es una de las teorías que desde luego se apunta. Es cierto que los mitos y las leyendas siempre hablan de seres de la naturaleza, de seres que de alguna forma intentan poner un muro, una barrera a la actuación humana, y quizá esta hubiera sido una forma para precisamente protegerse. Al menos así los mitos y al menos así los diarios de aquellos que sobrevivieron lo contaban y hablaban precisamente de que esos espectros tenían ese nombre, la muerte blanca. Y supongo, Juan, que con tanta muerte así accidental, dramática, habrá muchas historias de aparecidos, ¿no? Sí, hay historias. Lo primero que nos cuentan las leyendas es que, por un lado, hay personajes. Hay una dama que le llaman la Dama de las Montañas, que dicho así suena realmente romántico, casi bonito, casi a uno le gustaría encontrarse con esa dama. Lo que ocurre es que dentro de esa mitología, esta dama tiene un aspecto que poco tiene de dama. Cuerpo, torso de mujer, pero piernas de cabra, quizá para poder caminar por esas peñas y por esa montaña, y un rostro que, como si fuera una medusa, la famosa medusa que provocaba que las personas que se fijaban precisamente en sus ojos se convirtieran en piedra. Esto es lo que provocaba en los montañeros que, según cuentan las historias, se topaban con esta figura, con esta Dama de las Montañas. Pero más allá de ello, es cierto que sí hay historias de lo que podríamos denominar personajes que pueden, por un lado, llevar al desastre o a la muerte incluso a aquellos montañeros que se acercaban por esas zonas, sino que también pueden hacer todo lo contrario, ayudar a aquellos que se perdían, a aquellas personas que se desorientaban, como si fueran auténticos espectros, en este caso para bien. Así que, desde luego, tenemos una panoplia de cosas y de seres extraños que habitan precisamente en esas montañas. Y lo mejor de todo es que hay testimonios. Yo, cuando estuve allí, tuve la oportunidad de hablar con personas que dicen que se toparon directamente con estos espectros en esta ocasión. ¿El bueno o el malo? El bueno en esta ocasión, para ayudarla. Yo tengo, si quieres te cuento la historia de Luisa. Luisa es una mujer que trabaja en uno de los refugios que están constantemente atrayendo pues la mirada y la atención de los montañeros, de aquellos que les encanta precisamente andar por esos lugares, ¿no? Escalarlos. Y ella me decía que tuvo una oportunidad quizá de convivir con, al menos en parte y durante unas horas, con algunos de estos espectros. Ella dijo que en un momento determinado iba con 4 amigos, se dirigieron por una ruta que ella conocía perfectamente, pero por desgracia ese día cae la niebla. Ella se confía, cree que conoce perfectamente el camino, pero no es así. Llega prácticamente la noche y cuando está totalmente perdida, incluso ella misma decía, ¿cómo poder caminar si cuando miras apenas te puedes ver los pies? ¿Hacia dónde dirigirte? Dice que en ese momento de desesperación escucha lo que parecen ser unas voces de 2 personajes que luego ella ve entre la niebla. Como ella misma me decía, dice, eran personajes con un ropaje, dice, que no era de ahora. Pero el caso es que estos hombres le aseguraron que conocían perfectamente el camino y que la podían ayudar para regresar al refugio donde ella misma trabajaba. Así estuvieron durante unas cuantas horas entre las peñas y entre la niebla hasta que efectivamente llegó al refugio. Llegó y quiso agradecer a sus 2 acompañantes pues que la hubieran de alguna forma salvado.
Bien, cuando preguntó a la gente que estaba en ese refugio si habían visto a sus 2 acompañantes, quien estaba allí le dijo a esta mujer: Luisa, si tú has venido sola, no venía nadie contigo. Bueno, pues esta mujer regresó al poco tiempo para averiguar dónde se había quedado el punto donde se había perdido. Bueno, pues resulta, y ella me lo decía de verdad con verdadero nervio, me decía: si llego a haber dado un paso más, si no llegan a haber aparecido estas figuras, me hubiera caído por un barranco abajo. O sea que estas figuras salvaron la vida, casi in extremis, de una mujer en ese lugar. Y eso me lo comentaba mirándome a los ojos. No era algo que te decían otros que habían vivido. Una historia totalmente alucinante de lo que parecen ser espectros bondadosos en los Dolomitas. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Juan Gómez en esta parte del programa hablando de Dolomitas. El tercer hombre, ¿qué es esto del factor del tercer hombre? Es precisamente eso, esos espectros, eso que los montañeros parece que viven o que ven o que observan o que oyen en determinadas circunstancias, como por ejemplo lo que le pasó a Luisa. ¿No serán alucinaciones debido a la altura? Esto es lo que se propone. Está el doctor Ken Kembler, que no sé si los oyentes le conocen, pero bueno, seguramente conozcan o les suene una famosa catástrofe que ocurrió en el Everest entre los días 10 y 11 de mayo de 1996. Se hizo incluso una película recientemente acerca de este hecho. Y este hombre, que es doctor, trató a algunas de las personas que vivieron esa tragedia y que pudieron sobrevivir, y además sobrevivieron gracias a que decían que habían visto algún personaje que les había ayudado, incluso en un momento en donde prácticamente la gente que estaba a su alrededor les había dado por muertos. Este hombre, Ken Kembler, dice que nuestro cerebro quizá en ciertas circunstancias tiene los resortes, la capacidad de salir o de buscar algún tipo de herramienta que nos ayude a sobrevivir incluso en esos momentos de máxima dureza y máxima punto donde podemos llegar incluso a fallecer, ¿no? Eso por un lado es lo que dice la ciencia, que nuestro cerebro quizá tenga ese tipo de resorte para poder sobrevivir, pero por otro lado están aquellos que aseguran que quizá hay algo más, que quizá realmente hay un tercer hombre que se aparezca muchas veces de forma corpórea, pero en otras dicen que son las voces de la montaña, personas que viven en esa circunstancia extrema en donde están a punto de sufrir un colapso incluso en esos lugares, y de repente oyen una voz que les dicen: sigue adelante, avanza, yo te guío. Una voz que les acompaña, una voz que no es corpórea, que no está acompañada con ninguna persona, como por ejemplo lo que le pasaba a Luisa, sino algo que en el ambiente les animaba a seguir. Lo curioso es que aparentemente pudiera ser el cerebro, no lo sabemos, pero les indicaba el camino exacto hasta poder sobrevivir o hasta poder salvarse. Así que realmente queda la duda: ¿es el cerebro el que de alguna forma nos conduce y nos lleva a través de una alucinación, tanto visual como auditiva? ¿O realmente hay algo que habita en las montañas que de vez en cuando aparece y que nos ayuda a sobrevivir? Eso los montañeros, y son muchos, aseguran haberlo visto. Ahora, ¿dónde está la realidad de todo ello? Eso sin duda alguna es un misterio, Miguel. Hay muchos niños que se pierden en el monte durante días y dicen que han sido cuidados por un ser de esos. Qué curioso. Fíjate, ¿verdad? Hace bien poquito en Estados Unidos un niño se había perdido durante 3 días. Un niño, yo no recuerdo si tenía 4 años o 3 años, no recuerdo, porque la noticia ha salido esta misma semana. Y los padres se preguntaban cómo había podido sobrevivir. No sabían, se encontraba perfectamente bien, un poquito deshidratado, pero no sabían cómo había podido sobrevivir. Y es cierto que hay casos de niños que dicen que habían sido resguardados por alguna entidad, incluso muy parecida a lo que podríamos denominar como un ángel, ¿no? Como si fuera un ángel de la guarda, pero en este caso en las montañas, en los montes. ¿Quién sabe?
Vamos a historias de dragones, casi a punto de terminar. También hay dragones en los Dolomitas, no le falta de nada, ¿eh? No falta de nada. Hay dragones y hay dragones para todos los gustos, incluso puede que haya algún vestigio que nos quede precisamente de esos dragones. Está, por ejemplo, el lago Federa. El lago Federa está muy cerca de una zona que se llama Cortina d'Ampezzo, muy conocido precisamente por esquiadores y por escaladores. Y allí hay un lago que mantiene su nivel freático constante durante todo el año. O sea, tenemos que hablar que son lagos de montaña. Bueno, pues lo que dicen es que precisamente mantiene ese nivel constante porque habita dentro un basilisco o un gran dragón que, por cierto, le atribuyen la destrucción de algunas de los poblados antiguos que había en la zona. Bueno, no lo sabemos, evidentemente forma parte de la leyenda. También hay otra leyenda que habla de otro dragón que está en el lago Nambino y que es muy cerca de Trento, de la ciudad de Trento, y que precisamente nos cuenta una historia totalmente alucinante, y es que ese dragón, al parecer, acababa con la vida de las ovejas, la forma de vida de los pastores, y así que estos pastores deciden llamar a un cazadragones que se encargó efectivamente de acabar con la vida del dragón. Cuando por fin le matan, descubren que no es un dragón, sino vamos a decir que una dragona que estaba cuidando un huevo. Bueno, pues lo que cuentan es que recogen ese huevo, arrancan la piel al dragón y se lo llevan a una iglesia que se llama la iglesia de Antica, que está en una pequeña localidad llamada Madonna di Campoglio, y allí dicen que en la iglesia está guardado ese huevo de dragón y esa piel. A tal punto llega la historia que muchos son los curiosos que han intentado acceder a alguno de los lugares secretos de esa misma iglesia llevándose más de una brunca. Incluso algunos se han subido y se han encaramado al campanario precisamente buscando ese huevo de dragón o esa piel de dragón. Muchos son los que se acercan, como digo, para buscar estas reliquias míticas, mitológicas, pero que dicen que están precisamente ahí, en algún lugar secreto de esa misma iglesia. Tengo aquí también entre mis datos personajes de terrible muerte. ¿Esto qué es? Personajes de terrible muerte. Sí, esto se referiría precisamente a estos personajes, a la dama, de las montañas. Para no faltarle más cosas, había también ovnis, ¿no? Ovnis. O extrañas historias de ovnis. Sí, de hecho hay un lugar, y precisamente tenemos que hablar de montañas, es quizá uno de los lugares emblemáticos, quizá la postal típica de los Dolomitas, que son las 3 cimas de Lavaredo, las Tricime de Lavaredo, perdón por mi italiano. Bueno, pues es un lugar ya realmente sorprendente, porque las 3 cimas están totalmente aisladas del resto de las montañas y luego tienen una particularidad, y es su forma. Parecen prácticamente gemelas, parecen grandes obeliscos de piedra, sobre todo 2 de ellas que son prácticamente iguales. ¿Qué es lo que significa eso? Que muchos han querido ver una intencionalidad artificial, como que alguien construyó aquello. Como que alguien construyó. Alguien construyó aquello, como si fuera una especie de pirámides, porque además tienen, vamos a decir que su construcción, bueno, no quiero decir construcción, pero vamos a decir que su formación geológica, las lascas que están unas encima de otra, tienen una, da una sensación como si fuera artificial. No lo es, pero parece. Y bueno, alrededor de esto, pues ahí está la leyenda y dice claramente que vinieron seres de otro mundo a construir estos grandes obeliscos. Todo eso se añade a que precisamente están aisladas y parece que no tienen nada que ver con el resto de los Dolomitas, de las montañas que están en ese mismo punto. Pero para aderezar un poco todo esto, ha habido, por supuesto, historias y ha habido casos de avistamientos ovnis en la zona. De hecho, he de decir que el Centro Italiano de Estudios Ufológicos ha recabado bastante información al respecto, incluso testimonios realmente increíbles. Quizá tengamos que recordar alguno, como el de Walter Ritchie, alguien que en el año 1968 va conduciendo con su coche por la zona de los Dolomitas, entra en una espesa niebla, su coche se para y cuando sale ve un resplandor increíble entre la niebla. Se acerca y lo que él mismo dice que ve es un aparato y junto a él un ser además curioso, con cabeza y con rostro de gato. Sí. Nada más y nada menos, y con una especie de robot con varios brazos justamente alrededor. Dice que incluso tienen una conversación, que le cuenta cosas de su planeta, que le cuenta cosas de cómo viven, incluso
Fíjate tú, llegan al punto de hablar sobre el sistema digestivo y el sistema interno de cómo funciona la sangre de estos seres, que este hombre al parecer le daba, o este ser le daba detalles a Walter Ritchie. Bueno, después de esta larga conversación, recordamos año 1968, lo que le dice este personaje aparentemente venido de otro mundo es que la Tierra estaba a punto de sufrir una gran catástrofe. De momento no ha sucedido, pero lo curioso de todo esto es que toda esta historia ocurre en los Dolomitas. ¿No se habría bebido ese vino caliente que toman allí? Puede ser, no lo sabemos. El caso es que ahí quedó como uno de los, vamos a decir, incunables del misterio en los Dolomitas, y este hombre incluso tuvo gran éxito, vamos a decir, en Alemania, porque le llamaron muchas veces para conferencias, escribió un libro acerca de su experiencia y, bueno, forma parte de El enigma de los Dolomitas, en este caso con los no identificados. Casi para terminar, ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo se llega? Pues se llega, en este caso, un avión hasta Venecia, y desde Venecia, en este caso, alquilamos un coche y directamente pues recorrimos los puntos más mágicos, si queremos llamarlo así, más misteriosos de los Dolomitas, aunque es cierto que hay lugares que no puedes acceder porque evidentemente son montañas, así que tienes que andar, tienes que caminar. Nosotros estuvimos incluso en zonas de más de 3.300 metros, en la Marmolada, que es el lugar más alto, donde también suceden cosas y en donde, por cierto, nos encontramos con la triste desgracia de aquellos hombres que han perdido la vida precisamente subiendo o intentando encaramarse por aquellos lugares. Hay fotografías, hay altares incluso, hay iglesias, pequeñas iglesias que recuerdan incluso tragedias perdidas y olvidadas desde el año 1937 incluso, en donde cada uno de los muertos que todavía siguen estando allí, que todavía siguen y permanecen sus restos, no sabemos dónde, pero hay miles de ellos, aseguran que hay miles de ellos, pues evidentemente eso forma parte casi de la iconografía de ese lugar y, por desgracia, también del corazón de aquellos hombres que siguen recordando a los que fallecieron entre las montañas dolomitas. Es curioso que en pleno centro de esa Europa avanzada y desarrollada todavía haya esos espíritus, esas creencias, esas visiones, esas leyendas. Y muy arraigadas, además. Ya no hablamos simplemente de cuentos, de cosas que casi resultan pues mitológicas y punto, ¿no? Allí la gente cree realmente que las montañas están vivas, que hay seres que las habitan y, por supuesto, hay que respetarlo. Juan Gómez vino desde la Cantabria Infinita a contarnos estas historias. Gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues forma de contacto a través de @Nueva Dimensión en Twitter o Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, o también ese podcast que también contamos cosas interesantes llamado Nueva Dimensión en iVoox. Así que todos invitados para escuchar y para compartir sobre todo misterios, enigmas, historias que nos gustan. Que sigamos haciéndolo. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Llega el tiempo de nuestra compañera de las redes sociales, de Rosa. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, muy bien. Te veo ahí muy concentrada. Muy bien, estoy rodeada de papeles porque es que nuestro compañero Ramón Álvarez nos ha hecho llegar unos mensajes preciosos, ¿sí?, de nuestros oyentes que no podemos dejar de comentar. En especial uno de Susana Palacios, moedano, a la que ha tenido una operación quirúrgica recientemente. ¿Y sabes cuál fue el último pensamiento que tuvo antes de que le pusieran la anestesia? No. Le dijeron, piensa algo bonito. Y pensó, solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Qué chulo. Y cuando despertó, todo había pasado, la operación había quedado atrás, todo había salido bien y estaba ahí. Nos manda un beso muy fuerte y desde aquí nosotros también a ti. Montones de lugares donde nos escuchan, veo aquí esta noche, ¿no? Sí, Leonardo Tucci desde Buenos Aires nos manda saludos, también David Caballero desde Argentina, desde Nueva Zelanda, Annie Jackson Jane, que es mexicana y vive allí en Taranqui, y bueno, muchísimos amigos
todos los días, la verdad. Rodrigo También Sáenz de Chile. es curioso, pero nos mandan también, nos dice Ramón, varios mensajes que nos desean feliz Wesak, que es la celebración del budismo y que se celebra mañana domingo. Ana María Álvarez desde Cuenca, Ecuador. Dentro de poquito vamos a estar por allí, seguramente preparando programas desde Brighton, desde Uruguay, Aníbal, desde Medellín, Dayana Torres Mendoza desde Valencia, Venezuela, montones de lugares. Y una información muy curiosa que nos llegó hace unos días de Oscar Rayo, que vive en Tucson, en Arizona, y nos comenta que hay un programa allí en Estados Unidos que fue pionero en temas de misterio, que se parece mucho al nuestro y se llama Coast to Coast. Sí. Y nos recomienda escucharlo porque por lo visto fue el primer programa sobre fenómenos paranormales allí. ¿Y sabes cuándo emite? Allí. ¿Sabes cuándo? Sí, no. Emite 4 horas diarias, 365 días al año. ¿Qué te parece? Me parece bien. Forma de contacto. ¿Ganadores? Ganadores 5, como es habitual, Abigail Morales de Pamplona, Gemma Pili de Córdoba, Salvador Mateos de Algeciras, Natalia Saavedra de Valencia y Roberto López de Segovia. Escribidnos a nuestro correo electrónico espacionblanco@rtve.es. Mandadnos vuestra dirección postal y os hacemos llegar el libro. Y dentro de poco una nueva salida del Espacio en Blanco histórica en la Cueva del Agua. En la Cueva del Agua, en Jaén, está en Tíscar, ¿no? Muy cerquita de Quesada. Sí. Y hasta allá, hasta la provincia de Jaén, nos iremos a hacer un programa en junio, será el primer fin de semana de junio. Julio, perdón, es verdad, julio. Echarle un vistacito a la Cueva del Agua, un sitio... Primer fin de semana de julio, Cueva del Agua. Fantástico, lleno de leyendas también, con un aforo para muy poca gente y ya os diremos la forma de poder venir a vernos. Queremos que estéis allí, seguramente con música y con muchas sorpresas. Bueno, pues ya lo estamos deseando ir para allá. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. Mar Gasca se ocupó de nuestro mágico sonido. Gracias. Ha sido un placer estar juntos. La próxima semana más misterios. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de la radio. Os esperamos. Deseamos feliz semana. Aprovechar esa luna gigantesca que tenemos ahí, luna llena, y esa fiesta que empieza mañana de los budistas. Nos encontramos en 7 días y la radio continúa. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos encontramos en el Espacio en Blanco. Feliz semana.